Ya, lo que vamos a trabajar hoy día vamos a meternos directo a los registros de representación semiótica, pero en el contexto de los libros de texto, ¿ya? Bueno, hay en el documento de la tesis doctoral que les entregué, hay una primera parte que es un libro de texto de educación primaria, que puede que les resulte interesante y sea un aporte para ustedes en caso que alguno de ustedes trabaje en educación primaria, y los libros de texto de educación secundaria. Si ustedes observan acá en el índice, aparecen representaciones de los números, fracciones, racionales, decimales, álgebra, conversiones, geometría, y nosotros nos vamos a concentrar específicamente en la parte de funciones y gráficas, ¿ya? En la página 205. 205. Vamos a irnos directo a la página. Yo pensé que me iba a ir directo a la página 205 y no me está mostrando un montón de cosas. Ya. Página 205. Está súper bueno en todo caso para que le echen un vistazo a las representaciones anteriores de geometría, como esa parte no nos toca a nosotros. Está muy, muy interesante la parte de las representaciones en geometría, por ejemplo. Ya, funciones y gráficas. Algunas de las concepciones más utilizadas por los alumnos de secundaria, en lo que se refiere al campo de las funciones, ha sido estudiada en diversas investigaciones. Hay una concepción de tipo primitiva, fíjense, que relaciona, o sea, vamos a hablar de las distintas representaciones. Por ejemplo, hay una representación que apunta a una concepción básica o primitiva, que una función es un desplazamiento de puntos sobre el plano o sobre una línea. ¿Ya? Una función es un desplazamiento de puntos sobre el plano o sobre una línea. Después, desde la perspectiva de una razón o una proporción, corresponde un desplazamiento de puntos sobre el plano. La nueva posición se puede describir en relación con la posición inicial por una razón de distancias entre un punto fijo. Después, visión sintética de la curva. La función se identifica con su representación en el plano. A través de una tabla numérica, las funciones vienen dadas por tabla de valores. A través de expresiones algebraicas, una función se identifica por su ecuación. A través de una visión analítica de la curva, la función es un ente abstracto en unos ejes de coordenadas. Desde la perspectiva funcional, existe un tipo especial de relaciones que llamamos funciones. O sea, en el fondo, vincula qué cosa es una relación, o sea, apunta al concepto de función, considerando que primero para que algo sea función tiene que ser una relación, que tiene que cumplir ciertas características, ¿ya? Según el análisis realizado de los libros de texto, que se supone que son los libros Santillana, que son similares a los que usamos acá en Chile, se puede afirmar que las concepciones que inducen y promueven los manuales escolares son las siguientes. A nivel de expresión algebraica, una función siempre viene dada por una fórmula algebraica. Se emplean en situaciones que se reducen a la aplicación algorítmica de reglas útiles para la resolución de los ejercicios y problemas propuestos. Aquí apunta específicamente esto, que por ejemplo a f de x igual a 3x menos 1. Esa es una expresión algebraica que se considera como la representación de una función. Como función representada en un diagrama cartesiano. Una función es una curva representada en unos ejes cartesianos, en el eje X, eje Y. Su empleo se limita a los ejercicios de representación gráfica de funciones cuyas expresiones algebraicas se reducen a rectas, parábolas, funciones escalonadas, hipérbolas y algunas funciones definidas a trozos. Para la mayoría de los estudiantes, una función es siempre una función lineal. Ello debido a que las funciones reales de variable real que tienen la forma f de x igual a mx más n son uno de los modelos afines más simples y representan para muchos alumnos el primer contacto formal con el concepto de función. A ver, respecto de este párrafo, me gustaría a ustedes que me comentaran si esto es algo positivo o es algo negativo, o qué pueden opinar respecto de esta afirmación, que para la mayoría de los estudiantes una función es siempre una función lineal. Y el motivo es este que aparece acá. Estamos pensando en el concepto de estudiante de secundaria. Sí, yo pienso que
que, bueno, la verdad es que no lo he visto muy así. Yo acá en el liceo en el que estoy, pero sí lo que sí pasa es que yo creo que se quedan con eso porque las que vienen después, que vendría después la cuadrática, ya empieza a costar más el uso de los coeficientes, em, y lo que va representando. Siento que, claro, al primer contacto con las funciones, al tener esa, siento que eh, cuesta entenderlas y ya es como un escalón el entender la función lineal o la afín para Ujú. después mirar la otra y siento que ahí hay como que tener mucho más abstracción, si se podría decir, de las funciones. Ya, ya, ¿alguien que quiera opinar al respecto? Bueno, yo a mí me siento que es como todos los conceptos, tanto que los alumnos puedan entenderlo, porque por ejemplo, claro, a lo mejor una persona no va a entender lo que es una expresión algebraica, pero sí a lo mejor va a entender relación o proporción, entonces se le va a hacer más fácil poder explicarle al alumno para que así vea que tiene la definición de concepto y gráficas, tiene muchos conceptos, entonces obviamente utilizar el que más se adapta al alumno, al cual le queremos obviamente enseñar qué son las funciones. Ya, ya. Mi pregunta apuntaba al hecho de que se observó en el estudio de los libros y la práctica que los estudiantes, que para los estudiantes una función es siempre una función lineal. O sea, eso a mí me resulta preocupante. ¿Por qué? Porque está bien, o sea, se supone que la función lineal es la primera función que uno por programa les enseña a los alumnos, y como dice Flavio, don Flavio, como usted dice, después uno pasa por la función cuadrática, después uno le pasa, por ejemplo, la función racional, la función, bueno, exponencial, la función logarítmica, y obviamente se complica más la estructura, pero no por eso, no por el hecho de que se complique más o se les haga más complicado a los estudiantes, nosotros podemos mantener a los estudiantes con la idea de que solo existe la función lineal, ¿de acuerdo? Ni de manera algebraica, ni pensado como estructura que relaciona proporciones, ni que tenga que ver con, como cuando uno tiene una recta, uno puede hacer un delta i partido por un delta x, establecer una cierta razón entre los puntos que pertenecen a la recta, ni nada de eso, sino que eso está bien, hay que hacerlo. Pero ¿cuál es el punto? ¿Por qué se producirá, por qué pasará? Una de las razones puede ser por lo que dice don Flavio, que en el fondo como es una forma más sencilla, los estudiantes se quedan con esto y se olvidan de todo el resto que es más complejo. Entonces, hay un problema en eso. ¿Por qué? Porque, ¿por qué motivo los estudiantes se están quedando con lo más sencillo? ¿Me entiende? Y dejan archivada solamente una función de las tantas funciones que existen. ¿Me entienden? No, eso es algo que nosotros tenemos que revisar, tenemos que analizar y ver si es posible dar vuelta ese concepto. O sea, ¿por qué motivo? Lo que pasa es que nosotros, ustedes y yo, y mi generación y su generación, nosotros estudiamos con una estructura de lo más simple a lo más complejo. Siempre partíamos con lo más sencillito, lo más fácil, y de ahí iba aumentando el nivel de dificultad. Y pasa que a veces puede que nosotros seamos capaces de romper con ese estigma, digamos, con el que uno viene. Y pasar, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros partiéramos, estoy inventando, por ejemplo, por la función cuadrática? Y nosotros le mostramos, por ejemplo, a los estudiantes y nos lanzamos al tiro perdón, con una aplicación. Cuando uno lanza un objeto, todo, cualquier movimiento, cualquier cosa, el lanzamiento de una bala, que hace un movimiento parabólico, o sea, el lanzamiento más de una bala, de un proyectil, y uno puede mostrarles de una manera gráfica, con un video, por ejemplo, cuál es la trayectoria de un proyectil o de un proyectil cualquiera. Y descubrimos que se asemeja a una parábola. Entonces, a partir de ahí, explicarles que una parábola es
obedece a una cierta gráfica, que tiene una cierta forma, mostrarles la gráfica y a partir de ahí empezar a introducir todo lo que dice relación con las parábolas. Cómo se encuentra la intersección con los ejes, cómo se obtiene el vértice, cuál es el análisis que uno tiene que hacer respecto a los coeficientes para saber si esa parábola es cóncava o convexa, etc. Y después que uno tiene la estructura de la parábola, poder, por ejemplo, pasar a la estructura de la línea recta. Y ahí uno establece y explica la línea recta usando las otras, lo que usted acaba de decir, me parece que habló Ana, o Ana parece que habló, o Bárbara, Ana parece. No me acuerdo si fue Ana o Bárbara. ¿Me entienden? Entonces, lo que les quiero decir es que en el fondo, yo no sé hasta qué punto, para ser sincera, en los colegios, un profesor tiene la posibilidad de romper un poquito con esa estructura. Me da la impresión de que si se ponen todos de acuerdo en una coordinación dentro de un departamento de matemática de un colegio, quizá podrían hacer algunos cambios, algunas modificaciones, para romper un poco con esta estructura tan rígida de partir de lo más elemental a lo más complejo. Porque yo siento que, por ejemplo, si uno le enseña a los estudiantes parábola primero, ellos van a poner todas sus neuronas y toda su energía en el manejo de las parábolas. Y después se meten, por ejemplo, con la línea recta. Son ideas solamente las que estoy lanzando. ¿De acuerdo? Y sobre todo, o quizá al inicio, antes de entrar, por ejemplo, a la función con su representación como línea recta, darles como un barniz de distintas formas en las que aparecen las funciones. Por ejemplo, inmediatamente con esto de la pandemia, a ver, buscar por ahí alguna gráfica y mostrarles, miren, la gráfica que aparece acá, que tiene que ver con temas de pandemia, corresponde a la gráfica de una función exponencial de esta parte a esta parte. ¿Qué cosa es una función exponencial? Así contarle a grandes rasgos. Miren, las gráficas, por ejemplo, que representan cosas así puntuales y concretas, por ejemplo, representan una función logarítmica. Y ustedes en lo estructural y en lo real van a ver más funciones exponenciales, funciones logarítmicas, que líneas rectas en lo general, ¿me entiendo? O funciones polinómicas, por ejemplo. Entonces, darles como una especie de ingreso para que ellos sepan que existen un montón de funciones que en el fondo no son otra cosa más que representaciones de fenómenos físicos y que se pueden representar de distinta manera. ¿Y para qué se representan de esa manera? Para poder estudiarlos de mejor forma, ¿me entiende? Y para poder llegar a una real comprensión del fenómeno. ¿De acuerdo? Habla también acá, en los libros de texto analizados se trabaja con registros de representación. Por si acaso, si alguien quiere opinar en el camino, me interrumpe, no me dice, profe, y tal cosa, ¿de acuerdo? Analizado se trabaja con registros de representación semiótico-gráfico, algebraico y tabular de la función lineal. Aquí estamos haciendo el análisis solo de la función lineal, existiendo un predominio de la representación cartesiana de la misma, lo que puede llevar al alumno a identificar el concepto de función con tal representación. Por regla general, se procede dando una presentación de las nociones matemáticas que el alumno debe adquirir, que es seguida posteriormente de una batería de ejercicios elaborados fundamentalmente para que el alumno pueda reconocerlas y utilizarlas sin apenas realizar ningún tipo de transformación. Es decir, se trata de actividades que no suponen una verdadera movilización cognitiva. ¿Se fijan? O sea, en el fondo, ¿qué estamos haciendo cuando nosotros le entregamos una batería de ejercicios elaborados fundamentalmente para que el alumno pueda reconocer y utilizar? Es una cosa súper mecanizada, digamos, donde, si usted tiene esto, entonces tiene que usar esta fórmula. Si esto otro, use esta fórmula. Pero en el fondo no hacemos que el alumno piense, que analice ni estudie cuál es la mejor manera de enfrentar un determinado problema. ¿Por qué? Porque nosotros estamos de alguna manera haciendo que los estudiantes se mecanicen. ¿Me entiendes? O sea, estamos hablando de los textos, de cómo aparece la representación y cómo están hechos los textos en la enseñanza secundaria. En la actividad planteada en la unidad referente a funciones, los alumnos parece que tienen que poner en juego el cambio entre las representaciones gráfica, tabular y algebraica, es decir, efectuar la conversión entre dichos registros. ¿Ya? Esto es lo ideal, que los alumnos tengan que conectar algo gráfico, tabular y algo algebraico, que hagan la conexión
de forma tal de que efectúen la conversión entre los distintos registros, las distintas representaciones. Existen ejercicios en los que se pone a prueba la destreza del alumno para identificar la linealidad en una tabla en la que aparecen los valores que toma la variable X frente a los valores de Y. Esta pregunta no requiere de un cambio, esto es un análisis que se está haciendo en los textos por si acaso, esta pregunta no requiere de un cambio de registro y está relacionada más bien con la actividad cognitiva de formación en el registro tabular. La mayor parte de los ejercicios propuestos están formulados dentro del marco algebraico, en lo que es necesaria la conversión de tal registro al registro gráfico, utilizando como intermediario el registro tabular. La utilización que se hace en los textos del registro tabular es justamente ese, la de herramienta intermediaria que permite localizar puntos en el plano a partir de una representación algebraica, y no como una representación por sí misma. A ver, ¿se entiende lo que está diciendo acá? Por ejemplo, cuando hablamos de datos tabulares, fíjense, se da un listado de expresiones algebraicas que representan rectas. Acá. Dice, obtén una tabla de valores y representa estas funciones afines. Entonces uno hace un X, hace un Y. Yo no sé, por ejemplo, ¿sabe qué? Ha pasado a veces que uno les pide, representen gráficamente esta expresión, y hay alumnos que hacen una tabla de valores y toman muchos valores, 10, 15 valores, y dibujan una recta. Y curiosamente se acostumbran tanto a eso, o sea, primero no son capaces de reconocer la forma para poder visualizar que esto es una recta, y que por lo tanto, como es una recta, necesita solamente 2 elementos en la tabla de valores, no más de 2, con 2 elementos, ustedes saben que ya pueden graficar la recta, ¿no es cierto? Y lo que pasa en muchos estudiantes, incluyendo estudiantes universitarios, que cuando uno les presenta una parábola, también hacen una tabla de valores, que ponen, no sé, 8 elementos, y grafican la parábola con esos 8 elementos. O sea, eso es gravísimo, con esos 8 datos. Porque en el fondo, nada indica que con 8 valores, lo que usted se esté haciendo sea una parábola. Pues, por 8 puntos, imagínense ustedes esto. Imagínense algo así. Tenemos 8 puntos. ¿Dónde está? Aquí está. Tenemos, por ejemplo, algo así. Tenemos acá. Imagínense ustedes que se les entrega, no poner 8 porque si no está mucho. Por ejemplo, el punto x sub 0, y sub 0. Se le entrega otro punto x sub 1, y sub 1. Se le entrega otro punto x sub 2, y sub 2. Y un cuarto punto, x sub 3, y sub 3. Claramente en los puntos que yo estoy dibujando acá no hay un orden, ¿cierto? El x sub 0 no es menor que el x1, no es menor que el x2. Así desordenados, 4 puntos arbitrarios. Entonces ustedes miran esto acá, y el alumno, al tener, el alumno es capaz de generar esos puntos que están ahí dibujados, obviamente nacen de un x sub i, un y sub i, un x sub 0, y sub 0, un x sub 1, y sub 1, un x sub 2, y sub 2, y un x sub 3, y sub 3, donde no hay ninguna regla que los relacione. Entonces, un alumno dice, ya, esto es una parábola, y listo. Y traza su parábola, su hermosa parábola, la traza con un lápiz que le escriba, como este, dice, ya, esa es mi parábola. Y además voy a poner que acá este es el vértice. ¿Qué está pasando con ese estudiante? No ha comprendido que si uno tiene puntos arbitrarios como estos 4 puntos, ahora les voy a preguntar a ustedes, ¿cuántas funciones posibles nosotros podríamos tener con 4 puntos? ¿Cuántas f de x podríamos generar?
¿Cuántas distintas funciones podríamos generar, tales que cumplen que f de x sub 0 es igual a y sub 0, f de x1 igual a y1, f de x2 igual a y2, f de x3 igual a y3? Yo me pongo a pensar en una función cúbica que después haga que aquí como aparece de izquierda a derecha que empieza a decrecer, que suba y después que vuelva a decrecer de nuevo. Entonces puede también funcionar en ese caso. Ya, usted se imagina esta función. ¿Alguien se imagina otra función? Que pase por estos 4 puntos. En la gráfica. Claramente no podía ser una recta, ¿no es cierto? O sea, estoy pensando a nivel gráfico, mirando la gráfica. Sí podría ser una parábola, ¿no es cierto? Porque yo acabo de dibujar una parábola. Y sí, podría ser una parábola. Vamos a ponerle f sub 1, f sub 2. ¿Alguien se le ocurre otra? A mí se me ocurre un polinomio de grado 4. Aquí a la cuarta más bx cubo más cx cuadrado más bx más g. Y así. ¿Alguien se le ocurre otra? Y ahí podemos ir subiendo el grado de la función. Podríamos, no sé, la del seno puede que también tenga algo parecido a esto. La función ¿O no? seno de x, o una expresión que contenga la función seno, podría ser una sub Claro. 1 seno de b sub 1x más, estoy inventando, y mezclada con un coseno tal vez, por ejemplo, podría ser una exponencial, podría ser algo con logaritmos, podría ser, mire, gráficamente, podría ser una función así. ¿Por qué no? ¿Pasa por estos puntos? Sí, pasa por estos puntos. ¿Se fijan? Podría ser otra función así. Y así como una señal, así. ¿Se fijan? O sea, si tengo 4 puntos, podría tener un montón de funciones. Por lo tanto, ¿por qué el estudiante, a partir de una tabla de valores, genera la idea de que es una parábola? No sé si me entienden lo que les estoy explicando. Y hay muchos alumnos que dibujan expresiones así, parábolas con tablas, o funciones exponenciales con tablas, o funciones logarítmicas con tablas. Y eso es un error, ¿me entiende? A menos de que uno le diga en el enunciado que es una recta. Por ejemplo, acá dice, representa gráficamente funciones afines. Está hablando que son funciones lineales. Pero les dan una tabla donde tienen 4 puntos, les dan valores y la pueden representar sin ningún problema. Entonces, este tipo de actividades no proponen ningún tipo de cuestionamientos donde el alumno tenga que reflexionar sobre propiedades más generales y significativas de la variación de una función, por lo que la representación gráfica de una función se convierte en un fin en sí mismo y no en un sistema de representación que da cuenta de ciertas propiedades y características que el registro algebraico no permite estudiar. ¿Me entiendes? Una cosa así como llamamos nosotros en facilito mecánica. O sea, ponga estos puntitos acá, tire una línea. Ya, el alumno lo hace. ¿Y dónde hay un análisis en este tipo de ejercicios? ¿Dónde hay un estudio? ¿Qué cosa representa esta línea roja? ¿Qué significa? ¿Qué pasa si un punto se mueve en esta línea roja? ¿Qué está sucediendo con esos puntos? ¿Me entienden? Esto es simplemente una cosa mecánica. Usted dibuje los puntos, trace una recta. Entonces no permite ningún análisis.
Y lo peor de todo es que al hacer el estudio que aparece en esta tesis doctoral, dice que no se ha encontrado ningún ejercicio en el que se pida encontrar la expresión algebraica de una determinada función a partir de los datos dados en el registro tabular. O sea, si se da esta información y se pide encontrar la expresión algebraica, o si se da el gráfico, si se da el dibujo de manera precisa por los puntos que pasa, que el alumno pueda hacer la conversión al revés, o sea, pasar de esta recta, pasar a la ecuación de la recta, por ejemplo. Sin embargo, sí aparecen, y esto hay algo positivo, aparecen algunas actividades en las que se proporciona al alumno directamente una tabla de valores y se le pide que obtenga, ya, perfecto, y la gráfica de la función que representa. Tales ejercicios no establecen una verdadera conexión entre el registro tabular y gráfico de las funciones, ya que los alumnos reconocen los datos proporcionados en las tablas como simples puntos y no como unidades significativas del registro tabular. O sea, en el fondo, la conexión que existe entre uno y otro. A ver, aquí se aparece presentada una actividad, dice, mientras ascendíamos por una montaña, medimos la temperatura y obtuvimos los datos de esta tabla. Hay una altura, la temperatura de 10 grados abajo, después empezó a subir, a los 360, no sé, metros, había una temperatura de 8 grados, después siguió subiendo a los 720 metros, había una temperatura de 6 grados, a los 990 metros había una temperatura de 4,5 grados. Representa la función altura-temperatura y busque su expresión analítica. Y se pregunta, ¿a partir de qué altura la temperatura es menor que 0 grados? Ya, hay cosas positivas respecto de esta actividad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque primero es una aplicación. ¿Ya? Bueno, miremos la otra al tiro. Representa la función dada por los puntos de la tabla. Se dan los puntos y se pide representar la función. Fíjense, se han encontrado estas dos actividades en las que se pide realizar una conversión del registro gráfico al registro tabular, lo que requiere localizar un punto en la gráfica y obtener su proyección tanto en el eje de abscisas como en el de ordenada, es decir, transformar un punto del plano a una pareja de números. Pero fíjense, quiero que nos detengamos en esta actividad. A ver, ¿cuál pregunta podrían inventar ustedes, agregar una pregunta C, que ustedes sientan que es un aporte mayor para realizar un trabajo cognitivo más acabado en el estudiante? En este problema, en el problema de la montaña. A ver, una posible pregunta. ¿Alguien está respondiendo en el chat o no? No, 8 de septiembre. Ah, no, una posible pregunta que yo agregaría acá es, si yo sufro de una enfermedad tal que que si yo, perdón, que si yo bajo de los 10 grados de temperatura, no, al ponerle 5 grados de temperatura, porque no está dentro de los datos, que si yo bajo, si expongo mi cuerpo a una temperatura menor de 5 grados, comienzo con taquicardia. O me ahogo, para no usar una palabra tan compleja como taquicardia. Me ahogo. Si yo me expongo a una temperatura, tengo una enfermedad que si me expongo a una temperatura menor de 5 grados, me mareo. Pierdo el aire, me asfixio, pierdo el aire. Entonces, si sigo subiendo esta montaña, ¿me expongo a esa situación? ¿Se entiende la pregunta? Ah, no, pero yo voy a poner, voy a cambiar la pregunta porque no me fijé que en el último dato sale 4,5. De 4 grados, que si mi cuerpo se expone a una temperatura inferior de 4 grados,
me ahogo. Claro, como que estamos asumiendo que va a seguir bajando si uno sigue subiendo. A ver, los invito a responder, así tomen un papel y un lápiz, y quiero que me respondan la pregunta ustedes primero. Vuelvo a repetir. Si yo tengo una enfermedad que si mi cuerpo se expone a una temperatura inferior a los 4 grados, me ahogo. Entonces, la pregunta es, si sigo subiendo la montaña, ¿existe la posibilidad de que me ahogue? Ya, les voy a dar 5 minutos para que me respondan la pregunta. Quiero que me respondan la pregunta de manera concreta, ¿de acuerdo? No así como conversemos, supongamos, no sé qué. ¿Ya? Tienen 5 minutos. ¿Listo? Ya, Bárbara nos va a compartir su desarrollo. Sí, ya. Bueno, como le decía, yo aquí lo había hecho como con GeoGebra, había puesto los puntos. Aquí lo único que modifiqué fue la altura, a los metros que estaba del ejercicio, porque creo que usted lo tenía como, como con 990 metros, entonces iba a ser como un proceso más largo. Yo fui como de 5 metros cada uno. Y llegué hasta el mínimo, que sería en este caso la letra D, que decía que si estaba, por ejemplo, a 15 metros, A ver, espera un poco, iba a tener Bárbara. una temperatura de Usted 4,5. modificó el enunciado, cambió la tabla de valores. Eso hizo, para que Sí, pero sí, ¿eso? solamente ¿Ya? cambié los datos de la altura, solamente para poder yo verlos de mejor manera. Los grados quedaron igual. Cambió la altura, ¿ya? Ya, en este caso, nuestra media altura, como le dije, era de 5 metros cada uno. Obviamente, no en el caso realista, siendo un poco más imaginario, pero era más o menos para entender la pregunta que había hecho. ¿Ya? Y bueno, como le decía, aquí, por ejemplo, empecé en la altura 0 metros con 10 grados y estaba bien. Entonces, si yo, a medida que yo iba subiendo la altura, que en este caso son todos estos puntos, mientras iba, como por decirlo de alguna forma, aumentando la altura, mi temperatura iba bajando. Entonces, por ende, a los 0 metros iba a tener una temperatura 10, a los 5 metros una temperatura de 8 y así. A ver, pero Y un momento, tengo una pregunta. ¿Usted qué puso en el eje X? los metros, Ya, aquí está la altura, ¿sí? Y sí, eso arriba, es la altura. y el Y es la temperatura. ¿Eso? Sí, Ya, exacto. ya. Entonces, la conclusión que yo llegué es que usted había dicho, puesto en el caso de que si llegábamos, por ejemplo, o sea, en este caso, si una persona que tenía una enfermedad, si es que seguía subiendo la montaña, Claro, era una montaña, ¿cierto? una montaña. Ya, si seguía subiendo la montaña, ¿qué posibilidad había de que obviamente la persona se ahogara? O sea, si es que la persona se ahogara a los 4 grados y yo definí que sí, por el hecho de que, claro, para esta persona por lo menos tiene como un límite y el límite que la persona tiene es llegar hasta 4 grados. Por Claro. ende, por ejemplo, si yo, no sé, en 27 metros, por ejemplo, le pongo que tiene una temperatura de 3, es lógico que se va a pasar de su límite. Este va a ser su límite, donde tenga el Claro, puntito claro, D. exacto, exacto. Entonces, claro, por ejemplo, mientras más altura, va a ser menor la temperatura, por ende, sí va a tener probabilidades de que la persona en este caso Súper se bien, ahogue. súper bien, Bárbara. Excelente. Súper, mira, mire, dos cosas. Primero, felicitarla por usar GeoGebra, digamos, cualquier software que grafique, porque si ustedes se tiran a hacerlo a mano, o sea, los 5 minutos que le brindé no habrían hecho absolutamente nada, porque, ¿me entiende? Entonces, muy bien para poder comprender la situación, usted primero cambió los valores, pero esto es como un trabajo previo, digamos. Pero a partir de este trabajo previo que usted hizo, usted puede primero deducir y analizar que la función es decreciente, ¿cierto? Que a medida que aumenta la altura, la temperatura baja, ¿de acuerdo?
Y eso usted lo Claro. puede ver de manera gráfica en su ejemplo. Ok, por lo tanto eso está muy bien, es excelente. Y es más, usted con GeoGebra puede tirar una curva, más o menos, digamos, y podría asemejarse a qué curva. Yo pensé que en el formulario que les estaba entregando aparecían el resumen de la función exponencial y la función logarítmica. Una curva así, que obedezca a esto. ¿Qué tipo de función es? Exponencial. ¿Estaba mostrando algo, profe, o lo estaba mencionando en lo que yo tenía proyectado? No, vuelva a proyectelo, ¿no? Sí, en lo que usted tenía proyectado. Ah, ya. Si ustedes miran, lo que pasa es que ustedes no ven mi puntero. Estoy como mostrándoles la curva que así visualmente a lo que tenderían ese conjunto de puntos. Tiende a una curva, pero esa curva no es cualquier curva. ¿Qué curva? Exacto. ¿Qué curva sería esa más? Fíjense, es una curva que va a tender al eje X, pero no lo va a tocar nunca. Más o menos, digamos. O puede que lo toque, no sé. Pero así. Ahora le voy a proyectar yo una gráfica. Estimada. Miren, gracias, estimada. Súper bien su análisis inicial. Bárbara nos mostró algo similar a esto. Supongamos que no va a tocar al eje X. A ver, esta curva que está acá, tenemos el eje X, el eje Y. Pasa por acá, en este caso por el punto 10. A ver, yo les pregunto a ustedes, esta curva, o esta curva, que pasa por el número 1, ¿qué curvas son? ¿Qué curva es? ¿Les suena alguna una exponencial? Por ejemplo, esta. ¿Será una exponencial? Sí, pues, ¿No es cierto? Y esta que está acá sí. sería como e elevado a menos x, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí, no es cierto? Sí. Son exponenciales. Por ejemplo, ¿sí? Acuérdense ustedes de la gráfica de y igual a elevado a x. Cuando el a está entre 0 y 1, vamos a tener una cierta curva. El e, fíjense que el e es 2.7, por lo tanto no está en este rango, ¿no es cierto? ¿Cuál es la gráfica de, por ejemplo, a elevado a x cuando el a está entre 0 y 1? A ver, si a una persona se le olvida la gráfica, supongamos no la tiene a mano, uno puede darse un a que esté en este rango y graficar a igual a un medio x. ¿Cómo sería esa curva? Sería algo así, ¿no es cierto? Lo voy a dibujar con otro color. Sería algo así. Decreciente. Pasa por el 1, por ejemplo. Y cuando el a es mayor que 1, va a ser la creciente. ¿De acuerdo? Estas son como, las voy a buscar por ahí porque las tengo en un resumen más bonito, digamos, que el dibujo que estoy haciendo yo ahora. Son curvas que ustedes tienen que tener en su mente, digamos. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes ven un comportamiento como este, al tiro la idea es que hagan referencia a esto. Fíjense, ustedes me dicen, pero profe, usted dice, cuando el A está entre esta y esta, la misma curva, claro, porque fíjense qué cosa es e elevado a menos x, es e elevado a menos 1 elevado a x, y e elevado a menos 1 es 1 partido por e. Este numerito que está acá adentro, el 1 partido por e, ¿es un número que está entre 0 y 1? Claro, porque el e es 2,7 no sé cuánto, y 1 dividido por 2,7, etcétera, etcétera, es un número que está entre 0 y 1. ¿Se fijan? Por lo tanto, ¿qué es lo fundamental de esto?
como ustedes en este caso, en este escenario, fíjense que Bárbara hizo algo sumamente interesante. Ahora lo vamos a llevar al contexto de la enseñanza. A ver, hay una cosa que yo siempre le trato de transmitir a todos los estudiantes, que es lo que yo pienso respecto de la educación, de cuando uno está enseñando. Lo fundamental para poder hacer una clase buena es conocer el contenido. El contenido. Ustedes no pueden enseñar funciones si no dominan el concepto que están enseñando. Si ustedes van a enseñar algo que no dominan, tienen que prepararse y dominarlo. Cuando hablo de dominio, es que no se les puede quedar absolutamente nada fuera. Ni la mínima cosa, si uno dice, bueno, si voy a pasar funciones, estos chiquillos están en primero, una vez alguien me dijo, pero ¿tú por qué te complicas? Mire, fue una exposición que a mí me hizo mucho sentido el análisis que me dijeron. Yo era la primera vez que iba a exponer, me acuerdo que en esa época una universidad X, que tenía muchas lucas, esa universidad dispuso dinero para que un grupo de profesores fuéramos a una cosa, SOCHEDI, que es Sociedad Chilena de Educación para Ingeniería, a exponer. Y yo, la verdad, no conocía el norte. Entonces dije yo, oh, esta es una oportunidad para conocer el norte, pero dije, ¿pero qué voy a exponer yo que tenga que ver con el tema en cuestión? Y justo yo había tenido la suerte de haberme metido a unos cursos de liderazgo en la Católica, y dije, bueno, ahí tengo un tema. Entonces inventé un tema, no debería grabar esto, pero fue con la motivación de conocer el norte. Bárbara, ¿qué hizo? Dijo, a ver, esto es una cuestión que tiene que ver con un tema gráfico. Perfecto. ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo a mi haber en este momento para enfrentar este problema? Tengo el GeoGebra, que lo manejo porque aprendí en nuestros cursos, por la razón que sea. Tengo este elemento que me va a poder servir a mí y me va a iluminar y me va a abrir como la mente para que yo pueda más o menos visualizar por dónde va el asunto. No sé si me capto. Entonces, ¿qué dijo? Ya, lo tomo y lo empezó a ocupar. Y lo ocupó y bien, le dio una cuestión con sentido, algo coherente, y en función de eso, ella puede generar una respuesta aproximada. ¿Por qué aproximada? Porque como me cambió los valores, no es una respuesta exacta. ¿Me entiende? Porque incluso yo le podría haber agregado a partir de qué altura yo voy a quedar desahuciada, sin aire. Entonces, si le agrego esa pregunta, ella tiene que ser mucho más minuciosa, perdón, más minuciosa en el sentido de poner los valores exactos, y yo creo que eso es como el segundo paso, para poder visualizar de manera más precisa cuáles son los valores que le van a permitir a ella responder la pregunta de manera precisa. Pero como un primer paso está excelente, ¿me entiende? Porque nos permitió a nosotros, por ejemplo, visualizar, si nosotros hubiésemos sido sus alumnos, mirar y darnos cuenta si tenemos en nuestra mente el concepto decreciente o decreciente. Nos damos cuenta que esto es decreciente, va para abajo. Claro, por lo tanto, si es decreciente, en algún momento va a llegar a la temperatura 4. Por lo tanto, la respuesta va a ser que sí, que definitivamente va a haber un momento en que la profesora se va a ahogar, como me ahogué ahora. ¿De acuerdo? Así que súper bien, Bárbara. Vamos a volver. ¿Hay alguien que desea hacer alguna observación? ¿O se aplicó otro método? Sí, yo lo hice con lápiz, ¿no? Como dijo, agarra lápiz y papel, y justo tenía lápiz y papel acá. ¿Ya? Hice como primero hice como un cerro, pero después me di cuenta de que finalmente la temperatura era la que importaba, e hice después como un eje vertical ¿Ya? para, para mencionar a la temperatura con respecto a la altura. ¿Ya? Y ahí también me di cuenta de que era lineal, si se podría decir, no, es lineal la proporción inversa entre la temperatura y los metros, y A ver, ahí también se espere, puede. déjeme proyectar para ver lo que usted está diciendo. Eh, deme un segundo.
Aquí está. Voy a proyectar para que nos acompañemos con la gráfica. ¿Ya? Siga. ¿Qué dijo? Que yo hice un eje vertical. Y en el eje vertical, claro, ahí coloqué en un lado los grados y en otro lado los metros. Y me di cuenta de la proporción inversa que había. Ya, que a mayor altura, Claro, menor grado. Menor es la exacto. temperatura, digamos. Ah, ya, perfecto. Estableció esa relación. O sea, en el fondo hizo un esbozo de gráfico igual, digamos. Teniendo Claro, claro. esto claro. ¿Ya? Perfecto. Ahora, fíjense ustedes, aquí hay una dificultad en este problema. Piensen ustedes que estos son para estudiantes secundarios. Representa la función altura-temperatura, que sería dibujar los puntos que hizo Bárbara, pero con los puntos exactos, y buscar una expresión. Ah, entre paréntesis, quería hacer como una pequeña observación. Si ustedes podrían, para tener solamente el sentido gráfico y después volver a los valores exactos, por ejemplo, fíjense que aquí 360 metros, 720 metros, 920 metros, ustedes si van a cambiar una escala, cambien las dos. O sea, ¿cómo les puedo decir? Si van a dividir por 100, esto por ejemplo, en vez de poner 360, 3,6, esto también lo tienen que dividir por 100. ¿Me entiendes? O sea, serían 0,08. ¿Me siguen la idea? De forma tal de que no les quede una gráfica como más amplia en respecto de la real. ¿Me entiendes? O sea, si amplifican o simplifican una de estas, amplifiquen o simplifiquen las dos. Como un paréntesis. Es como cuando uno ve una escala en un mapa, cuál es la distancia entre esta ciudad, y obviamente están las distancias en escala, pero la escala es única para todos los datos, para toda la información que aparece. ¿Ya? Después, dice, a partir de qué altura la temperatura es menor que 0 grados. Entonces, fíjense cómo podemos responder esto que está acá. Y dice, representa la función altura-temperatura, ya, la representación. ¿Y cómo encontramos la expresión analítica? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? La pregunta es f de x igual a qué? Yo me fijé que al ver bueno, lo que hice era que si lo viéramos en punto en una gráfica serían colineales. Entonces formaría una recta si los quisiera juntar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a tratar de dibujar esto. A ver, déjenme sacarle una foto. Este ejercicio está muy interesante. Espérenme. Vamos a ir a la pizarra. No era eso lo que yo quería. Pensé que podía dibujar una cosa cuadriculada. A lo mejor se puede. No sé. Ya, ahí. Por ejemplo. Profe, si mantiene el shift apretado cuando está haciendo la recta, se le coloca cuadrado, o sea, vertical u horizontal. Más precisa. A ver, ¿cómo de nuevo? Tomo la recta, la Sí, línea, cuando la esté trazando ¿ya? y antes de soltar el botón, usted se aprieta el shift, como que se le cuadra. Pero no aprieta el shift antes de dibujarla. Como cuando la estaba dibujando, antes de soltar el mouse. Ya, ok. A ver si. La empiezo a dibujar. Y ahí, en esa parte, apretar el. Ah, no, pero aquí ahí lo soltó. No, lo tenía que hacer. Esto es difícil. Esto no es fácil. Esto no es fácil. Además, no se me borra. Ahí se borró. Último intento, no. Ya. Esto me está costando. No. Ya, no, muy difícil para mí en este momento. No lo voy a practicar en clase. Pucha.
La plancha. Sí, La plancha táctica. No, lo que pasa es que como estoy haciendo la grabación, así como... sí, ya, ya. Mire, no, y hay que cuidarse de los comentarios que de repente pueden aparecer en la grabación, entonces no, no tengo Sí. idea, pero la profe, vamos a estar ahí 5 horas tratando de... No corresponde. Ya, entonces, vamos a mover esto, perdón, quiero mover esta línea porque me quedaron muy para acá, y acá. Ya, los puntos eran, que los tengo acá en un dibujo, los puntos eran el 0,10, 0,10, pongamos por acá. Más o menos, para que me alcance acá, el 8,360. El 8,360 es altura. Ah, no, la altura está acá. Altura, esto es H y esto es la temperatura. Entonces vamos a graficar nosotros altura 0, temperatura 10. Altura 360 por acá. Temperatura 8. Bueno, me quedó súper re mala la escala. Voy a poner como que ahí está el 10. ¿Ya? La temperatura más alta, si no me equivoco. Cuando es 360 es 8, como por acá. Después, cuando es 720 es 6, como por acá. Y después, cuando es 990 es 4,5, como por acá. Ya. Cuando usted me dice que los puntos, el punto A, B, C y D son colineales, en el fondo me está diciendo que pertenecen a una recta. ¿Cierto? Claro, sí. Usted me imagino que, ¿cómo usted sabe que el punto, que estos dos puntos pertenecen a una recta? Ah, y aquí al tener los 4 puntos, empecé a buscar en el último, que por ejemplo, como va bajando de a 2 grados por cada punto, ¿Ya? pero es menos el último, porque el último no alcanza a bajar a 4 grados. ¿Ya? Calculé la diferencia que había de metros en cada uno de los puntos anteriores. Supongamos que hizo como la I2 menos I1. ¿Ya? Sí, Por ejemplo, algo así tal vez. Y le quedó menos 1 partido por 180. Esta sería la claro, pendiente de esta recta. Que si estos puntos son colineales, deberían tener la misma pendiente. Entonces, por ejemplo, vamos a llamar claro, MAB, por ejemplo. Y en la otra podemos llamar MBC. ¿Cuál sería la pendiente BAC? Sería 6 menos 8 partido por 720 menos 360. Y eso sería menos 2 partido por 360. Y eso efectivamente es menos 1 partido por 180, correcto. En la misma recta, me equivoco chueca, pero en la misma recta. ¿Y qué pasa con CD? La pendiente CD nos quedaría 4,5 menos 6 partido por 990 menos, perdón, 720. Y eso nos queda 4,5 menos 6 menos 1,5 sí, y 990 menos 720 nos da 270. sí, 270. Acá la pendiente es distinta, ¿cierto? Claramente. ¿Ya? ¿Ok? No, creo que son equivalentes. Sí, a ver, déjeme usar la calculadora. 1,5 dividido por 270, ¿nos da lo mismo? Nos da 0, nos da más o menos 0,005 aproximado, ¿o no? ¿Le dio eso a usted en la calculadora? A ver, o lo otro sería comparar las fracciones. A ver, déjame ver la calculadora.
Sí, es la misma. Es igual. Es igual, estimado. Es igual. Ya, súper. Ya, perfecto. Ya. ¿Cuál es la situación? A ver, las pendientes son iguales. Si las pendientes son iguales, ¿estos puntos son colineales? Pregunta. Sí, yo digo que sí, porque se están encontrando los Por puntos, supuesto, son son las colineales. mismas pendientes. O sea, por ejemplo, si uno dijera, a ver, voy a encontrar la recta que va entre A y B, y encuentra usted la ecuación de esta recta. Y la ecuación de esta tiene la misma pendiente, estas tres tienen la misma pendiente. La pregunta es, lo que usted respondió, Flavio, a ver, uno podría encontrar la pendiente AB y después podría encontrar otra recta con otros par de puntos que tuviera la misma pendiente, pero no son la misma recta porque son rectas paralelas, ¿no es cierto? Pero el detalle está en lo que usted dijo, Flavio, porque el punto de inicio de la otra es el mismo, ¿me entiende? O sea, Claro, por lo tanto no son rectas paralelas, sino que son la misma recta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en el caso particular, fíjense dónde está el detalle que dijo Bárbara. A ver, el análisis está correcto, el detalle es que como Bárbara cambió los números, ¿se acuerdan que hizo un primer experimento donde cambió los números? Al cambiar los números, claramente nos cambió el modelo. Se fija porque cambió, me parece que achicó la altura, le quitó un cero a la altura, ¿me entienden? Entonces al hacer eso, cambió los números y por eso no le quedó una recta, sino que le quedó algo curvo y por eso de ahí nosotros pensamos que podía ser una exponencial. ¿De acuerdo? Ya, pero fue producto de que cambió los valores. Por lo tanto, moraleja, sugerencia, cambió los valores. Entonces ya, usted se dio cuenta, estimado, que era una recta. Por lo tanto, ¿cuál sería la expresión algebraica que representa esta recta? Pueden hacerlo con fórmula o primero ya encontramos la pendiente, ¿me entienden? claro. X1 y sub 1, X2 y sub 2, ya tenemos la pendiente, acuérdense que es Y menos Y1 igual a la pendiente por X menos X1. La pendiente nos había dado menos 1 partido por 180, si no me equivoco, ¿cierto? Sí, Entonces vamos a tener Y menos 10 igual a menos 1 partido por 180 por X menos el X1, que es 0. ¿Ya? Bueno, aquí nos metemos a resolver el problema, pero ya aquí ya está listo el modelo, ¿no es cierto? O sea que sería igual a menos 1 partido por 180x más 10. Teniendo este modelo que está acá, por ejemplo, de manera analítica, ojo, no estamos excluyendo para nada lo que hizo Bárbara en su modelo gráfico, todo lo contrario, lo estamos validando. sí, pues, profe, yo ahí le quería decir eso porque igual la Bárbara le respondió la pregunta, entonces sí iba bajando también. Sí, pero el problema es que no la respondió de manera precisa. O sea, ella hubiese tenido que hacer una segunda parte de análisis con los valores exactos para poder, en cambio nosotros acá, fíjense, teniendo el modelo, acuérdense que el I representa la temperatura, esto es la temperatura, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿para qué valor de X? O sea, en el fondo, ¿se acuerdan que yo le agregué después a qué altura vamos a tener problemas? Entonces, en el fondo, menos 1 partido por, habría que resolver esta situación. ¿Para qué valor esto? Esto es menor o igual que 4. ¿Se fijan? Entonces, a partir de acá, nosotros podríamos deducir que 6 por 180, ¿cuánto es 6 por 180? 6 por 180 nos da 108. 1080, 1080. 108. Ah, perdón, calculé mal. 6 por 180. Y esto nos da 1080. 1080, Claro. exacto. Por lo tanto, a partir de ahí podríamos decirle, usted me podrían aconsejar, así como fueran médicos, profesora, usted puede subir hasta 1080 metros nomás. Si usted sube de 1080 metros, se nos muere. Se nos ahoga. ¿De acuerdo? ¿Se fijan qué interesante? Entonces,
A ver, esto que está acá, más allá de trabajar con y que practiquemos cómo resolver ejercicios, es lo interesante de cómo nosotros podemos enfrentar una representación de una función y realmente hacer un tremendo constructo con ella y usar y mezclar las herramientas de forma tal de, si ustedes observan el ejercicio que nosotros acabamos de hacer en este instante, no es un ejercicio para nada mecánico. O sea, es un ejercicio, este solo ejercicio nos permitió a nosotros hacer una construcción sumamente interesante, donde fuimos capaces de agregar el elemento GeoGebra, el estimado agregó su elemento de su lápiz y papel, que fue tremendamente útil porque él trabajó con los valores precisos y por lo tanto descubrió que el modelo era un modelo lineal, donde lo que había que hacer era simplemente empezar a darse cuenta que los puntos eran... Yo usé una palabra que no debería haberla usado, que dije simplemente. El simplemente, como les dije en la clase anterior, es relativo. Por lo tanto, ustedes traten de sacar de su vocabulario esas palabras así como trivial, simple, etcétera, ¿de acuerdo? Lo simple o lo trivial es relativo dependiendo de quién lo use y la experiencia que tenga la persona que lo usa, ¿de acuerdo? Entonces, este ejercicio, por ejemplo, es tremendamente interesante porque da para harto. Entonces, bueno, podemos mirar el otro. Solo se han encontrado 2 actividades en lo que se pide realizar una conversión del registro gráfico al registro tabular, lo que requiere localizar un punto en la gráfica y obtener su proyección tanto en la abscisa como ordenada, etc. Imagínense ustedes, si ustedes acá, por ejemplo, ustedes solamente de este problema tienen una cantidad dinámica y activa para hacer trabajar a sus estudiantes de una manera impresionante, y los sacan del todo el ente mecánico, y el alumno nunca más se le va a olvidar, por ejemplo, subiendo una montaña, si lo asocio con la temperatura, va a pasar esto, y no sé qué, entonces ustedes, ahí es como un ejercicio a partir del cual ustedes pueden jugar con las distintas representaciones, porque si se fijan, Flavio jugó con la representación de ver la proporción. Dijo, son inversamente proporcionales. ¿Se fijan? ¿Y esto qué tiene que ver con la pendiente? ¿Qué tiene que ver que sean que las magnitudes sean inversamente proporcionales con la pendiente? Dice, que cuando son inversamente proporcionales, la pendiente es positiva o la pendiente es negativa, por ejemplo. Negativo. ¿Me entienden? Entonces, esos juegos, esos análisis, son un aporte que ustedes les van a brindar a los estudiantes, y a partir de un humilde, sencillo ejercicio pueden estar trabajando toda una clase con este ejercicio y pueden sacarle el máximo de provecho, y no les quepa ni la menor duda que van a generar en los estudiantes un nivel de significación que va a ser mucho más útil a tener toda la clase a los estudiantes. Ya, si y es igual a 3x menos 2, yo pongo una tabla de valores y dibujo la recta, ahí está la recta, listo. Ahora me dan otra, me dieron dificultad mayor porque me pusieron y igual a menos un medio x más 5. Y yo me estoy dando cuenta que si lo que acompaña es que un número negativo, la recta va para abajo, ya, ok. Pero eso lo más probable es que se les olvide. En cambio, meterse en un tema práctico, a ellos no se les va a olvidar, ¿me entienden? Por ejemplo, no sé, ustedes tienen que ver qué elementos van a usar para sus clases, si van a meter no les he dado recreo, me estoy dando cuenta recién en este instante. Ya, entonces, excelente ejercicio, pongámosle estrellita y que le podemos sacar mucho más trote a este ejercicio. Bueno, aquí aparecen otro par de, los vamos a seguir analizando, y en el segundo bloque les voy a explicar en más detalle cuál va a ser el trabajo de investigación que ustedes van a tener que realizar, que tiene que ver con esto. ¿Ya? Los voy a liberar, los voy a darles descanso, unos 15 minutillos, esto grabado. Ya, entonces así como visualizamos esta actividad y se hace un análisis, fuimos capaces en la clase de hacer un análisis de ese ejercicio, por ejemplo, aquí aparecen otros tipos de ejercicios, observar la gráfica y completar una tabla de valores, y a partir de ahí poder generar procesos cognitivos de nivel más superior. Aquí aparece otra gráfica que relaciona horas transcurridas desde la apertura de una exposición con el número de personas que asisten, y se pide encontrar la tabla de valores correspondientes. Claramente, este tipo de ejercicios puede permitir, si uno agrega más preguntas respecto del análisis de esto,
hacer un trabajo mucho más exhaustivo y sacar máximo provecho, mayor provecho a los ejercicios, ¿ya? Entonces, bueno, ahí hacen el análisis. Aquí otro tipo de ejercicio, una actividad de conversión del registro gráfico al registro algebraico, sacado del texto de secundaria de Santillana, que me parece que son los textos que se están usando ahora, y eso es, y aquí otro problema de aplicación sobre funciones, donde se hace un análisis también, y de ahí entramos a otras materias, ¿ya? Entonces yo les voy a exponer ahora en qué consiste el trabajo de ustedes, en lo que yo les voy a pedir el trabajo de investigación. Primero, un texto, yo qué necesito que ustedes realicen. Así como nosotros tomamos este ejercicio, por ejemplo, el ejercicio que aparecía en este apunte, en equipo, en trabajo, yo quiero que ustedes realicen una representación, que tomen un ejercicio de planteo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer como, la idea es que ustedes hagan una clase, entre comillas, como de atrás hacia adelante, por decirlo de alguna manera. O sea, en el fondo, van a lanzar de forma tal de generar un choque en los estudiantes. O sea, partir la clase, nada de poner la línea recta, ni mucho menos. Problema, 2 puntos, y ustedes lanzan un problema de planteo, sin ninguna estructura. Este es un problema, salvo la estructura de que es bajo el alero de las funciones. Tenemos la siguiente situación problemática. Mientras ascendíamos, poder representar gráficamente, y ustedes le agregan otras preguntas más acá abajo, que puedan hacer como sacar el máximo provecho al problema de planteo. Este problema de planteo, dentro de lo ideal, yo igual les voy a subir un libro acá en el chat, pero un libro de precálculo, pero ustedes pueden utilizarlo, pueden complementar, porque tiene mucha aplicación, el Stewart, que es un libro que está en la red, así que no hay nada ilegal en que yo se los pase por el PDF, está abierto al mundo, digamos, ¿ya? Pero lo ideal es que ustedes extraigan de algún texto, me den el referente del texto, 1 o 2 problemas. Va a haber un grupo que va a trabajar con las representaciones de las funciones, pero de la función lineal, y va a haber otro grupo que va a trabajar en la representación de funciones con la función cuadrática, ¿ya? Entonces, ¿yo qué quiero que ustedes hagan? Primero, que partan con un ejercicio que les rompa los esquemas a los estudiantes, ¿de acuerdo? O sea, que los enfrente a un problema donde ellos miren, vean y digan, ¿cómo hago este problema? ¿Cómo lo resuelvo? Entonces ustedes le pueden decir, miren, para resolver este problema ustedes pueden utilizar el computador, no sé, los mecanismos que ustedes consideren apropiados o que ustedes sientan que los estudiantes tienen como para poder enfrentarse a un problema sin tener muchas herramientas. Y en el camino ustedes les van brindando herramientas, así como por ejemplo, supongamos que yo hubiese planeado mi exposición, lo que hice yo hoy día con ustedes lo tienen que hacer conmigo la próxima semana o la otra semana cuando ustedes digan. Ustedes plantean un problema, este es el problema, y yo les dije directamente, resuélvanlo. Claro, ustedes tienen algunas herramientas, tienen algunos elementos, pero supongamos que partan de la nada, sin herramientas, sin elementos. ¿Qué pueden hacer con este problema? Entonces, ¿qué están gatillando ustedes en los estudiantes? Primero, que revisen cuáles son los elementos con los cuales tienen para trabajar. ¿Cuáles son las ideas que se le ocurren? Eso es tremendamente valioso, poder rescatar ideas. Un alumno puede decir, profesora, yo lo único que podría hacer, yo me acuerdo que alguna vez yo dibujé el puntito 0,10 y lo dibujé en esta recta y tengo puntitos acá dibujados. Observe los puntitos, cómo se comportan estos puntitos cuando este aumenta, no sé si me captan lo que les estoy diciendo. Entonces ustedes me van a traer un problema, un grupo, ustedes ahí lo vamos a dividir, un grupo va a trabajar con las distintas representaciones de la función lineal, o sea, quiero que me traigan por lo menos 2 representaciones. Si las pueden incluir todas las distintas representaciones, fantástico. En 1 o 2 problemas de planteo, y eso 1 o 2 problemas de planteo les saquen el máximo de provecho, ¿de acuerdo? Van a tener que hacer una clase completa de 1 hora y media con el tópico específico de pasar funciones a nivel de enseñanza media, enseñanza secundaria, donde ustedes van a hacer, lo único que van a hacer como para nosotros, para este curso, es que van a decir,
porque obviamente a los estudiantes no les van a estar diciendo estas representaciones de tal tipo, estas representaciones de... No importa eso, sino que vamos a trabajar, parten con una pequeña introducción, nosotros vamos a trabajar en este ejercicio donde vamos a visualizar la representación de la función lineal de esta manera y esta otra representación de la función lineal. Y vamos a trabajar con estas dos representaciones en nuestra clase. Y parten como si estuviesen haciendo una clase en el colegio. ¿De acuerdo? ¿Se entiende más o menos cuál es la idea? Estimados, eso lo voy a grabar. La evaluación del trabajo que ustedes presenten es, por ejemplo, va a haber puntaje por la selección de los ejercicios o de las actividades que ustedes utilicen para enseñar el concepto. Va a haber puntaje por la claridad en la exposición de los conceptos, donde ojalá puedan exponer los dos integrantes del grupo. Tercero, por el uso claramente de TICs, herramientas computacionales como el GeoGebra o la herramienta que ustedes quieran utilizar. Ahí va a haber puntaje también. Y cuarto y no menor, que ustedes sean capaces de identificar cuáles son las representaciones semióticas específicas con las respecto de las cuales nos hicieron trabajar o nos van a hacer trabajar en la clase. La idea es que ustedes se van a presentar, yo les voy a compartir la pantalla y ustedes van a hacer la clase. ¿Está claro? Si ustedes requieren para hacer la clase que ustedes llamen ustedes a la reunión Zoom para que tengan más fácil, no sé si es lo mismo, también lo pueden hacer, simplemente nos mandan el link a todos los compañeros y a mí, y en vez de conectarnos acá, nos conectamos a la clase de ustedes. Yo no tengo ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Eso es lo fundamental para poder evaluar el trabajo que ustedes hagan. ¿Ok? Yo soy sumamente preguntona en las exposiciones, por lo tanto les pido por favor que si no dominan algo, no lo pongan en la exposición, porque créanme que yo les voy a preguntar. ¿Ya? Respecto del tiempo que dice acá Alan, tendríamos que presentar 1 hora 30 minutos, por ejemplo, de un ejercicio y decir que serán 30 minutos para trabajar, compartiremos respuestas y crearemos posibles respuestas. Como ustedes distribuyan su tiempo. O sea,